Bueno, bienvenidos. En este caso, de acuerdo a lo que estuvimos hablando en el anterior video, relacionado con las medidas de rendimiento dentro de una red celular, vamos a complementar con algunos ejemplos lo que hablamos en el anterior video. Entonces partimos. Esta fue la tabla que estuvimos hablando. Entonces, en algunos casos encontramos estos eventos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, algunos adicional a esto, algunos eventos que se pueden tener que también se miden a nivel porcentual dentro de toda la parte de conectividad de voz. Y también vamos a hablar sobre un ejemplo para calcular este número de zonas dentro de acuerdo a unas características en particular. Entonces, fíjese que normalmente lo que hablamos en la clase pasada, a partir de esta capacidad de un sector, que es el número de suscriptores que se pueden soportar una zona determinada, pues normalmente eso se calcula sobre datos en hora pico. Este VHCA que lo habíamos comentado la semana pasada, pues es quiere decir en inglés el número de intentos de llamada en hora pico. Entonces normalmente se diseñan bajo condiciones críticas como lo relacionado con hora pico. Entonces partimos de estos eventos o estos KPIs que normalmente se pueden relacionar dentro de a nivel de conectividad de voz. Entonces partimos de estos datos que vemos acá. Entonces normalmente se puede hacer medidas sobre una red para tratar de establecer un número de llamadas completadas o establecer un proceso de medición en el cual se hace una serie de llamadas. De esas series de llamadas van a haber unas que se logran culminar exitosamente, que está marcada ahí como llamadas completadas. Tenemos llamadas caídas, llamadas que no lograron culminarse, y llamadas fallidas pues son intentos de conexión o solicitud de una llamada en la red y que no logró establecerse esa llamada. Y n pues sería el total de esas llamadas. Entonces aquí tenemos 4 medidas de rendimiento de la red. Partimos de accesibilidad. Entonces en accesibilidad tenemos el denominador, o vamos a hacer la medición en relación al total de llamadas, y en el numerador vamos a tener la relación de llamadas completadas con respecto a llamadas caídas. Entonces finalmente las completadas y las caídas son llamadas que se lograron establecer, y si eso lo relaciono entre el total de llamadas, pues voy a ver cuál fue el grado de accesibilidad de la red como tal. Lo ideal pues obviamente es que esto esté en el orden del 100%, o sea que lo que equivaldría a que no haya ninguna llamada fallida. Todos los intentos de conexión o solicitud de llamadas pues sean exitosos. En el siguiente, en la parte de retención, entonces vamos a evaluar número de llamadas completadas con respecto a llamadas completadas y llamadas caídas. O sea, del total de llamadas que se lograron establecer, cuántas de ellas efectivamente se lograron completar. Entonces, lo ideal aquí obviamente es que el número de llamadas caídas pues sea 0. Si eso es 0, pues nos va a llevar a que tenemos un 100%. Lo ideal es que tengamos acá 100% del grado de retención de la red. En integridad, pues estamos evaluando el número de llamadas completadas con respecto al número de llamadas totales. Entonces, si esta integridad me lleva al 100%, pues quiere decir que no hay llamadas ni caídas ni llamadas fallidas, por lo cual sería el caso ideal en integridad. Y finalmente tenemos acá el porcentaje de llamadas caídas. Pues dentro de las llamadas caídas pues voy a ver cuántas se lograron establecer, completadas más caídas, y en el numerador pues número de llamadas caídas. De esas completadas, cuántas se me cayeron y cuántas no, pues idealmente, pues obviamente esto tiene que ser 0 y 0. Y si nos vamos a ese caso ideal, pues lo ideal es que la tasa de llamadas caídas pues sea el 0%. Con el siguiente aspecto, que tiene que ver con el número de zonas o celdas necesarias para cubrir una zona, pues vamos a partir de estos datos iniciales que habíamos comentado como capacidad del sector y probabilidad de bloqueo de llamada, para relacionarlos con las fórmulas que tenemos aquí en la fila 3 y fila 4. Entonces partimos o recordamos lo que ustedes ya conocen de teletráfico.
en la famosa tabla de Erlang B, en la cual lo que vamos a relacionar, pues, o lo que relaciona normalmente esta tabla, pues es cuál es la probabilidad de bloqueo que yo quiero dentro de una red determinada y el número de canales que tengo para soportar el sector o la disponibilidad de la red que tengo en cuanto al número de canales o capacidad de la red. Y eso me va a llevar a una intensidad de tráfico. Entonces, normalmente esta intensidad de tráfico, tenemos tres parámetros. La tabla de Erlang o las calculadoras de Erlang, pues lo que me relaciona precisamente es ese número de canales, mi capacidad de la red, una probabilidad de bloqueo y un tráfico asociado como tal. Entonces, dentro del ejemplo vamos a utilizar los datos de esta tabla. Entonces vamos, para el caso de este ejemplo, vamos a tomar una ciudad de 100.000 habitantes. Estimamos que el porcentaje de penetración es 70%. De esos 100.000 habitantes aspiro dar cobertura o servir a 70% de esos 100.000 habitantes, y lo que nos están pidiendo es calcular el número de usuarios soportados en primera instancia y el número de zonas que requiero para soportar esa cantidad de usuarios. Entonces, ¿cuáles son los datos? Entonces, lo primero es 3 llamadas de voz por hora y el tiempo de sostenimiento de esa llamada de 2 minutos. ¿Qué datos nos dan? Nos dicen que la red tiene 20 canales y que la probabilidad de bloqueo es del 2%. Entonces partimos de estos datos iniciales para precisamente mirar primero la intensidad de tráfico por usuario. Entonces ese primer dato que nos dan de 3 llamadas de voz por hora, pues es el que tenemos acá, que sería nuestro MIU. Entonces, si son 3 llamadas de voz cada 60 minutos, pues lo que va a tener es 0.05 llamadas por minuto. Tiempo de sostenimiento nos dice que es de 2 minutos, por lo tanto, si yo multiplico MIU por H, pues lo que me da es un tráfico de 0,1 Erlangs. Ese sería el tráfico que me da cada usuario, tráfico esperado por cada usuario. Luego, vamos a esta fórmula que tenemos acá como U es igual a E sobre mu por H. Ya tenemos mu por H. Lo otro que tenemos es la capacidad de la zona como tal que nos va a dar, o lo vamos a tener a partir de la tabla. Entonces, ¿qué datos tenemos? N es igual a 20 y la probabilidad de bloqueo del 2%. Entonces, si nos vamos a la tabla, estaríamos aquí. Entonces tenemos 20 canales, queremos trabajar con probabilidad de bloqueo del 0.02%, entonces eso nos lleva a que el dato es 13,15. 13,15 Erlangs tendríamos como dato para esa capacidad de Erlang o la variable E que teníamos en la fórmula. Y nuestra formulita pues es E sobre mu por H, entonces tendríamos 13,5 sobre 0,1 Erlangs, que nos da 131.5 usuarios que pueden soportar o que soporta efectivamente, de acuerdo a los valores o a los datos dados, sería el número de usuarios que puede soportar una zona determinada. Entonces, ahora que hacemos, relacionamos eso con los datos de población. Entonces tenemos 100.000 habitantes, de esos 100.000 habitantes la penetración que esperamos es del 70%. Entonces si tenemos, pues obviamente eso serían 70.000 usuarios. Cada zona cubre 131,5, entonces dividimos 70.000 entre 131,5 y eso nos da 532 zonas. Esas 532 zonas, pues finalmente si yo lo pusiera como celdas omnidireccionales, pues necesitaría 532 radiobases para cubrir esto, obviamente con los datos que estamos dando solamente para el ejemplo. En un entorno real, pues el número de canales, por ejemplo, es más alto y por lo cual nos daría el número de zona más bajo. Pero tomemos el caso del ejemplo que nos da 532, si lo tomo como omnidireccional, son 532.
Si me voy a un sistema trisectorizado, pues lo que tendría que hacer es dividir 532 entre 3, porque cada celda o cada estación base va a tener 3 sectores, cada sector soportaría esos 131.5 usuarios, por lo tanto, lo que me dé 532 sobre 3 pues sería el número de radiobases que podría soportar mi sistema. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de comentar, ¿qué es lo que quiero resaltar? Entonces, si tengo 532 zonas, cada usuario me genera 0,1 Erlangs. Volvemos a que estamos diseñando bajo la hora pico. La probabilidad de bloqueo es 2%, pues bajo esas condiciones pues se cumplen los criterios dados de que, por ejemplo, de cada 100 llamadas, pues 2 probablemente sean bloqueadas por la red, debido a que de esa manera fue diseñado la red. Bueno, con eso completamos algunos datos o algunos ejemplos puntuales sobre la tabla que habíamos visto en el primer video. En el tercer video vamos a hablar sobre la parte de datos. Entonces acabamos de hablar de KPIs orientados a la parte de voz. En el siguiente video lo vamos a enfocar sobre la conectividad y el rendimiento desde el punto de vista de datos en una red celular.